En el territorio de Wyoming, durante la década de 1880, un hombre llegó a una casa perdida entre caminos de tierra llevando a su pequeña hija sobre la espalda. Se llamaba Thomas Reed, y aquella mañana no parecía un hombre que estuviera buscando una oportunidad, sino alguien que llevaba demasiado tiempo huyendo de una desgracia. Sus botas estaban agrietadas, el abrigo tenía varios desgarrones y apenas le quedaban unas monedas en el bolsillo. Su caballo había muerto 2 días antes y, desde la mañana anterior, ni él ni su hija habían probado una comida decente. Sin embargo, Thomas seguía caminando con la cabeza en alto. Había algo que jamás estaba dispuesto a hacer, ni siquiera en el peor momento: suplicar. Cuando llegó frente a la casa, una mujer salió al porche. Thomas esperaba encontrar rechazo, como había sucedido tantas veces durante los últimos meses. Pero aquella mujer no apartó la mirada. Lo observó en silencio mientras él permanecía al pie de las escaleras con su hija de 6 años aferrada a sus hombros. La niña, Maggie, estaba demasiado cansada para hablar. La mujer finalmente preguntó qué quería. Thomas respiró profundamente y respondió con voz tranquila: «Trabajo, señora. Cualquier trabajo». Explicó que sabía reparar cercas, arreglar ruedas, cuidar caballos y cortar leña. No estaba pidiendo comida gratis ni un lugar donde dormir. Solo quería la oportunidad de ganarse cada bocado que su hija necesitara. La mujer volvió a mirar a Maggie y entonces hizo una pregunta que Thomas llevaba 2 años intentando evitar. ¿Dónde está su madre? El rostro de Thomas cambió. Bajó la mirada durante unos segundos antes de responder: «Murió». Aquella sola palabra pareció cambiar el ambiente del lugar. La mujer se llamaba Eleanor Whitmore. Era dueña de aquel rancho y, a primera vista, parecía una mujer fuerte que no necesitaba a nadie. Pero detrás de aquella mirada firme había una tristeza que Thomas todavía no podía comprender. Eleanor le dijo que no necesitaba un trabajador. Thomas asintió, apretó la mandíbula y comenzó a darse la vuelta. Entonces escuchó su voz. «Espere». Thomas se detuvo. Eleanor miró nuevamente a la niña y dijo algo que lo dejó completamente desconcertado: «Quiero una hija». Thomas giró lentamente. Por primera vez aquella mañana, el miedo apareció claramente en sus ojos. «No se va a llevar a mi niña», respondió. Eleanor negó con la cabeza. «No he dicho eso». Hizo una pausa y añadió: «Hace 3 años perdí a mi hija. Desde entonces he deseado tener una segunda oportunidad para ser madre». Thomas no sabía qué contestar. Aquella mujer era una desconocida, pero sus palabras escondían un dolor que él reconocía demasiado bien. Eleanor finalmente abrió la puerta de la casa. «Entren los dos». Thomas dudó. No confiaba fácilmente en nadie, especialmente cuando se trataba de Maggie. Pero la niña estaba agotada y necesitaba comida. Así que entró. Si esta historia ya despertó tu curiosidad, puedes dejar un me gusta y suscribirte al canal, y dime en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia, porque siempre nos emociona saber hasta dónde llegan estas historias. Ahora volvamos a aquel momento, porque lo que Thomas estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre el destino de los tres. 3 años antes, Eleanor había sostenido a su pequeña Rose durante una noche entera mientras la fiebre consumía lentamente a la niña. Cuando amaneció, Rose ya no respiraba. Desde aquel día, Eleanor dejó de ser la mujer alegre que había conocido el pueblo. Cerró su corazón, se alejó de los demás y convirtió el rancho en un lugar donde los recuerdos eran más fáciles de soportar que las personas. Pero cuando Maggie entró en su casa, algo extraño ocurrió. La niña no pidió dulces ni juguetes. Solo observó a Eleanor con unos ojos asustados que le recordaron demasiado a Rose. Esa noche, Eleanor preparó una comida caliente para Maggie. Thomas apenas tocó su plato. Eleanor le dijo que podía dormir en el granero. Él asintió y aseguró que comenzaría a trabajar antes del amanecer. «No tienes que hacerlo esta noche», le dijo Eleanor. Thomas miró hacia donde estaba su hija y contestó: «Sí tengo que hacerlo. Un padre no puede rendirse solo porque la vida se haya vuelto difícil». Eleanor no respondió, pero aquellas palabras quedaron grabadas en su mente. Al amanecer, Thomas cumplió su promesa. Reparó una parte de la cerca que llevaba semanas rota, arregló una rueda de carreta y, antes de que terminara el día, consiguió reparar la puerta del establo.
Maggie, mientras tanto, comenzó a seguir a Eleanor por toda la propiedad. Al principio, Eleanor no sabía cómo tratarla. Hasta que una tarde Maggie encontró un viejo baúl. Dentro había una pequeña muñeca de madera. La niña la levantó y preguntó inocentemente, ¿era de Rose? Eleanor se quedó completamente inmóvil. Aquella muñeca pertenecía a su hija. Durante 3 años nadie había vuelto a tocarla. Eleanor tragó saliva y respondió que sí. Maggie preguntó si podía sostenerla. Después de unos segundos que parecieron eternos, Eleanor se la entregó. Y por primera vez en 3 años, vio a otra niña sosteniendo el juguete de Rose sin sentir únicamente dolor. Sintió algo diferente. Una pequeña paz. Pero esa paz duraría muy poco, porque aquella misma tarde apareció en el rancho un hombre que llevaba meses esperando una oportunidad para apoderarse de aquellas tierras. Se llamaba Caleb Bass, un ranchero rico y poderoso que controlaba buena parte de los negocios de Red Creek. Detuvo su caballo frente a la casa y, con una sonrisa fría, le informó a Eleanor que tenía 30 días para venderle el rancho. Eleanor respondió que la propiedad no estaba en venta. Caleb sonrió todavía más. Todo tiene un precio cuando el dueño está desesperado. Entonces sus ojos se desviaron hacia Thomas. Se burló de aquel hombre que parecía no tener nada. Thomas dio un paso al frente y respondió, puede que esté sin dinero, pero no estoy destruido. La sonrisa de Caleb desapareció. Antes de marcharse, Caleb miró una última vez hacia la casa, justo donde Maggie estaba observando desde la ventana. Entonces dijo algo que hizo que Thomas sintiera un escalofrío. Deberías haberte quedado en el camino. Caleb se alejó a caballo, mientras Thomas permanecía inmóvil. Eleanor finalmente confesó la verdad. Aquellas tierras estaban situadas sobre la única fuente de agua confiable de muchos kilómetros. Caleb no quería simplemente comprar el rancho. Quería expulsarla de allí. Y ahora había descubierto exactamente qué podía utilizar para obligarla a rendirse, la niña que Thomas estaba dispuesto a proteger con su propia vida. Lo que ninguno de ellos sabía era que Caleb no pensaba esperar 30 días para hacer su siguiente movimiento. Aquella noche, Thomas cerró 2 veces las puertas del rancho antes de acostarse. No quería asustar a Eleanor, pero algo en la mirada de Caleb le decía que aquello no había terminado. Mientras revisaba los caballos, escuchó el crujido de unas ramas detrás del granero. Se quedó quieto. Miró hacia la oscuridad, pero no vio a nadie. Esperó unos segundos y luego regresó a la casa. Eleanor estaba junto al fuego, cociendo en silencio, mientras Maggie dormía cerca de la chimenea. ¿Crees que ese hombre volverá?, preguntó ella. Thomas observó la ventana oscura antes de responder, no creo que vuelva por mí. Eleanor levantó la mirada. Entonces, ¿por quién? Thomas tardó en contestar. Por algo que pueda obligarte a hacer lo que él quiere. Ninguno de los dos imaginaba lo cerca que estaba el peligro. 2 noches después, el rancho quedó sumido en un silencio extraño. El viento golpeaba suavemente las paredes y Maggie dormía profundamente cerca del fuego. Eleanor cosía una pequeña prenda junto a la lámpara, mientras Thomas había salido a revisar los caballos. De pronto, escuchó un sonido débil detrás del establo. Se giró inmediatamente. No había nada. Caminó unos pasos, convencido de que quizá había sido un animal. Entonces escuchó un grito que le heló la sangre. ¡Papá! Thomas corrió hacia la casa con todas sus fuerzas. Al llegar al otro lado del granero, vio una escena que jamás olvidaría. 2 hombres con el rostro cubierto estaban arrastrando a Maggie hacia un caballo que esperaba en la oscuridad. ¡Suéltenla!, gritó Thomas. Uno de los hombres empujó a la niña, y Thomas se lanzó contra él. Ambos cayeron al suelo. El segundo atacante levantó un rifle. Thomas intentó ponerse de pie, pero entonces vio el cañón apuntando hacia Eleanor, que acababa de aparecer en el porche con una escopeta entre las manos. «Baje el arma», gritó ella. El hombre disparó. Todo ocurrió en un instante. Thomas no pensó en su propia seguridad. Se interpuso entre la bala y Eleanor. El disparo atravesó la parte superior de su brazo y lo hizo caer al suelo. «Papá», gritó Maggie, corriendo hacia él. Los hombres huyeron en medio de la oscuridad, dejando atrás únicamente el caballo y unas huellas profundas en el barro. Eleanor se arrodilló junto a Thomas.
La sangre cubría su manga y su rostro estaba pálido. «Eres un idiota», susurró ella entre lágrimas. Thomas intentó sonreír mientras soportaba el dolor. No podía dejar que le disparara. Eleanor lo miró sin comprender. «¿Por qué?» Thomas volvió los ojos hacia Maggie. «Porque ella te necesita». Aquella respuesta golpeó a Eleanor más fuerte que cualquier palabra. Durante años había pensado que amar nuevamente a una niña significaría traicionar el recuerdo de Rose. Pero en aquel momento comprendió algo que nunca había podido aceptar: Maggie no estaba ocupando el lugar de Rose. Simplemente había despertado en ella una parte de su corazón que creía muerta. A la mañana siguiente, mientras Thomas intentaba mantener el brazo inmóvil, encontró algo extraño cerca de uno de los caballos abandonados por los atacantes. Debajo de la silla había un documento doblado. Lo abrió con cuidado y reconoció inmediatamente la firma de Caleb Bass. Era una carta con instrucciones precisas para asustar a Eleanor hasta obligarla a abandonar el rancho. Pero había una frase al final que hizo que Thomas sintiera un frío en el estómago: si era necesario, debían llevarse a la niña, porque Eleanor entregaría todo con tal de recuperarla. Thomas levantó la mirada. Ahora comprendía por qué Caleb había observado a Maggie aquella tarde. No se trataba de una simple amenaza. El hombre había planeado utilizarla como arma. Thomas guardó la carta dentro de su abrigo y tomó una decisión. Eleanor le pidió que esperara y que dejara que el sheriff se encargara del asunto, pero Thomas sabía que Caleb tenía demasiada influencia en Red Creek. Si esperaba, quizá nunca tendría otra oportunidad. Montó a caballo y se dirigió directamente al pueblo. Cuando llegó, encontró a Caleb frente al saloon, rodeado de hombres que parecían estar acostumbrados a obedecerle. Caleb sonrió al verlo. «Te advertí que te fueras». Thomas desmontó lentamente. «Y yo hice caso». Caleb soltó una carcajada. «Entonces, ¿qué haces aquí?» Thomas sacó la carta y la sostuvo frente a él. «He dejado de correr». La expresión de Caleb cambió por completo. «No sabes con quién estás tratando». Thomas dio un paso hacia él. «Ahora sí». Caleb lanzó el primer golpe y Thomas cayó contra una pared. Estaba herido, agotado y todavía tenía el brazo lastimado, pero se levantó. La pelea estalló en medio de la calle mientras algunos habitantes observaban desde las puertas. Caleb era más grande y tenía más fuerza. Pero Thomas tenía algo que aquel hombre nunca había comprendido: una razón para regresar vivo a casa. Cada golpe que recibía le recordaba a Maggie. Cuando Caleb lo derribó una segunda vez, Thomas escuchó en su mente la voz de su hija diciéndole que no la abandonara. Entonces se levantó una vez más. Y justo cuando parecía que no podía continuar, Thomas lanzó un último golpe que hizo caer a Caleb sobre el polvo. En ese instante apareció el sheriff. Thomas le entregó la carta. Caleb intentó negar todo, pero la evidencia estaba allí, junto con los hombres que habían participado en el ataque. Su poder comenzó a desmoronarse delante de todo el pueblo. Thomas regresó al rancho esperando encontrar miedo, preguntas o incluso reproches. Pero cuando llegó, encontró a Eleanor sentada en el porche junto a Maggie. La niña sostenía en sus manos la vieja muñeca de Rose. Eleanor se puso de pie y miró a Thomas con lágrimas en los ojos. «Hay algo que necesito decirte». Thomas permaneció en silencio. No sabía que aquellas palabras estaban a punto de cambiar la idea que tenía sobre aquel rancho, sobre Eleanor, sobre todo, sobre lo que realmente significaba formar una familia. Aquella noche, Thomas cerró 2 veces las puertas del rancho antes de acostarse. No quería asustar a Eleanor, pero algo en la mirada de Caleb le decía que aquello no había terminado. Mientras revisaba los caballos, escuchó el crujido de unas ramas detrás del granero. Se quedó quieto. Miró hacia la oscuridad, pero no vio a nadie. Esperó unos segundos y luego regresó a la casa. Eleanor estaba junto al fuego, cociendo en silencio, mientras Maggie dormía cerca de la chimenea. «¿Crees que ese hombre volverá?», preguntó ella. Thomas observó la ventana oscura antes de responder: «No creo que vuelva por mí». Eleanor levantó la mirada. «Entonces, ¿por quién?». Thomas tardó en contestar. «Por algo que pueda obligarte a hacer lo que él quiere». Ninguno de los dos imaginaba lo cerca que estaba el peligro. 2 noches después, el rancho quedó sumido en un silencio extraño.
El viento golpeaba suavemente las paredes y Maggie dormía profundamente cerca del fuego. Eleanor cosía una pequeña prenda junto a la lámpara, mientras Thomas había salido a revisar los caballos. De pronto, escuchó un sonido débil detrás del establo. Se giró inmediatamente. No había nada. Caminó unos pasos, convencido de que quizá había sido un animal. Entonces escuchó un grito que le heló la sangre. ¡Papá! Thomas corrió hacia la casa con todas sus fuerzas. Al llegar al otro lado del granero, vio una escena que jamás olvidaría. Dos hombres con el rostro cubierto estaban arrastrando a Maggie hacia un caballo que esperaba en la oscuridad. «¡Suéltenla!», gritó Thomas. Uno de los hombres empujó a la niña, y Thomas se lanzó contra él. Ambos cayeron al suelo. El segundo atacante levantó un rifle. Thomas intentó ponerse de pie, pero entonces vio el cañón apuntando hacia Eleanor, que acababa de aparecer en el porche con una escopeta entre las manos. «Baje el arma», gritó ella. El hombre disparó. Todo ocurrió en un instante. Thomas no pensó en su propia seguridad. Se interpuso entre la bala y Eleanor. El disparo atravesó la parte superior de su brazo y lo hizo caer al suelo. «¡Papá!», gritó Maggie, corriendo hacia él. Los hombres huyeron en medio de la oscuridad, dejando atrás únicamente el caballo y unas huellas profundas en el barro. Eleanor se arrodilló junto a Thomas. La sangre cubría su manga y su rostro estaba pálido. «Eres un idiota», susurró ella entre lágrimas. Thomas intentó sonreír mientras soportaba el dolor. No podía dejar que le disparara. Eleanor lo miró sin comprender. «¿Por qué?». Thomas volvió los ojos hacia Maggie. «Porque ella te necesita». Aquella respuesta golpeó a Eleanor más fuerte que cualquier palabra. Durante años había pensado que amar nuevamente a una niña significaría traicionar el recuerdo de Rose. Pero en aquel momento comprendió algo que nunca había podido aceptar: Maggie no estaba ocupando el lugar de Rose. Simplemente había despertado en ella una parte de su corazón que creía muerta. A la mañana siguiente, mientras Thomas intentaba mantener el brazo inmóvil, encontró algo extraño cerca de uno de los caballos abandonados por los atacantes. Debajo de la silla había un documento doblado. Lo abrió con cuidado y reconoció inmediatamente la firma de Caleb Bass. Era una carta con instrucciones precisas para asustar a Eleanor hasta obligarla a abandonar el rancho. Pero había una frase al final que hizo que Thomas sintiera un frío en el estómago: si era necesario, debían llevarse a la niña, porque Eleanor entregaría todo con tal de recuperarla. Thomas levantó la mirada. Ahora comprendía por qué Caleb había observado a Maggie aquella tarde. No se trataba de una simple amenaza. El hombre había planeado utilizarla como arma. Thomas guardó la carta dentro de su abrigo y tomó una decisión. Eleanor le pidió que esperara y que dejara que el sheriff se encargara del asunto, pero Thomas sabía que Caleb tenía demasiada influencia en Red Creek. Si esperaba, quizá nunca tendría otra oportunidad. Montó a caballo y se dirigió directamente al pueblo. Cuando llegó, encontró a Caleb frente al salón, rodeado de hombres que parecían estar acostumbrados a obedecerle. Caleb sonrió al verlo. «Te advertí que te fueras». Thomas desmontó lentamente. «Y yo hice caso». Caleb soltó una carcajada. «Entonces, ¿qué haces aquí?». Thomas sacó la carta y la sostuvo frente a él. «He dejado de correr». La expresión de Caleb cambió por completo. «No sabes con quién estás tratando». Thomas dio un paso hacia él. «Ahora sí». Caleb lanzó el primer golpe y Thomas cayó contra una pared. Estaba herido, agotado y todavía tenía el brazo lastimado, pero se levantó. La pelea estalló en medio de la calle mientras algunos habitantes observaban desde las puertas. Caleb era más grande y tenía más fuerza. Pero Thomas tenía algo que aquel hombre nunca había comprendido: una razón para regresar vivo a casa. Cada golpe que recibía le recordaba a Maggie. Cuando Caleb lo derribó una segunda vez, Thomas escuchó en su mente la voz de su hija diciéndole que no la abandonara. Entonces se levantó una vez más. Y justo cuando parecía que no podía continuar, Thomas lanzó un último golpe que hizo caer a Caleb sobre el polvo. En ese instante apareció el sheriff. Thomas le entregó la carta. Caleb intentó negar todo, pero la evidencia estaba allí, junto con los hombres que habían participado en el ataque. Su poder comenzó a desmoronarse delante de todo el pueblo.
Thomas regresó al rancho esperando encontrar miedo, preguntas o incluso reproches. Pero cuando llegó, encontró a Eleanor sentada en el porche junto a Maggie. La niña sostenía en sus manos la vieja muñeca de Rose. Eleanor se puso de pie y miró a Thomas con lágrimas en los ojos. «Hay algo que necesito decirte». Thomas permaneció en silencio. No sabía que aquellas palabras estaban a punto de cambiar la idea que tenía sobre aquel rancho, sobre Eleanor, sobre todo, sobre lo que realmente significaba formar una familia.